Podía haberse quedado en tierra, pero era la primera candidata. Al despegar el vuelo gritó: «Cielo, quítate el sombrero». Al principio no podía pasar la nave bajo control manual. Pero 3 días más tarde, el mundo daba la bienvenida a la primera mujer cosmonauta del mundo. 6 años después, cuando su coche entraba por las puertas del Kremlin, sonaron disparos. 9 balas dieron en el auto en el que ella viajaba, pero salió ilesa. La biografía de Valentina Tereshkova se parece al cuento de la Cenicienta, una cenicienta soviética nacida en una provincia lejana, en el seno de una familia pobre que logró llegar tan alto como las estrellas. La primera mujer cosmonauta se probó su zapatito en forma de la nave espacial Vostok 6 en junio de 1963 y enseguida pasó a formar parte de la élite soviética. Su apodo, Chaika o Gaviota, se quedó con ella para siempre y la acompañó en sus viajes por el mundo después del triunfo. Durante su infancia y juventud, Valentina Tereshkova también soñaba con viajar, pero no al espacio, sino por el planeta Tierra. Cerca de nuestra casa había vías de tren y por una calle pequeña pasaba el guardaagujas. El sueño de mi vida era ser conductora de tren. Manejar esos trenes larguísimos. Me parecía que los conductores eran personas tan felices porque viajaban por las ciudades, por todo el país. La familia de Valentina vivía en un pequeño pueblo. Su madre Yelena era ordeñadora y su padre Vladimir, tractorista. Fue reclutado durante la guerra de invierno contra Finlandia. Valentina tenía 3 años cuando su familia recibió la noticia de su caída en combate. Pertenezco a la generación de los niños de la guerra. Y a esa edad vivimos todas las desgracias de la guerra. Aunque no entendíamos muchas cosas, sabíamos lo que era una madre llorando la muerte de su marido. A mi madre le pagaban 50 rublos por cada niño, pero una barra de pan después de la guerra valía 200. Con ese dinero no podía ni siquiera comprar el pan, pero nunca la vimos llorar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia de Valentina Tereshkova se trasladó a Yaroslavl. Valentina ingresó en un colegio en el que estudió hasta 7º grado. Después empezó a trabajar, primero en una fábrica de neumáticos y después en otra de tejidos. Compaginaba el trabajo con los estudios en el instituto profesional y se inscribió en un club de aviación. Había carteles colgados por todas partes que invitaban a inscribirse en cursos de paracaidismo. De camino al trabajo siempre pasaba por la orilla del río. Y al otro lado entrenaban paracaidistas. Unas 20 personas aterrizando. Cualquiera se emocionaría. Las clases de paracaidismo le abrieron a Valentina Tereshkova el camino al espacio. El 21 de mayo de 1959 salté con paracaídas por primera vez. ¿Tuve miedo? Sí. El primer salto, el hecho de saber que abandonas algo firme, donde estás sentado, hay que superarse a uno mismo. Abres la puerta, pones el pie en el escalón, te sujetas y después saltas. Este deporte es así. Una vez que lo pruebas, te aficionas para toda la vida. No siempre sus saltos eran valorados muy bien. En la escala de calificación de 5 puntos, Valentina sacaba 4 o incluso 3. Saltaba y aterrizaba al final del aeródromo. Se sentaba y lloraba. Yo no lloraba. ¿Para qué perder el tiempo? El responsable de la selección y preparación de los primeros cosmonautas soviéticos era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y del Espacio, Nikolai Kamanin. La idea del primer vuelo de una mujer al espacio también se atribuye a él. Necesitamos mujeres jóvenes y fuertes que puedan prepararse para los vuelos en 5 o 6 meses. Creo que el objetivo principal de esta preparación es no dejar que los estadounidenses nos adelanten.
requisitos a cumplir por las candidatas: ser menores de 30 años, estatura máxima 1,70 m, contar con no menos de 200 horas de vuelo en avión o 50 saltos con paracaídas. Cuando empezó la selección, Valentina ya tenía una buena experiencia, 90 saltos. Además, en la fábrica de tejidos, presidía el comité del Komsomol, la Juventud Comunista. Solo las personas políticamente fiables podían viajar al espacio. Fue aquí, en el Club de Aviación de Yaroslavl, donde apareció un oficial con uniforme de aviación que empezó a seleccionar a las candidatas a cosmonautas. Estábamos en el aeródromo. Él estaba participando, viéndonos saltar, observando cómo nos comunicábamos y luego empezó a llamarnos una por una. Era el apogeo de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían para demostrar qué sistema era mejor. Todo lo relacionado con el espacio era información secreta. Valentina ni siquiera podía contarle a su madre que iba a pasar la prueba de selección. Tenía que inventarme una leyenda para mi madre. En el trabajo era más fácil, pero mi madre, ¿cómo se lo iba a explicar? Ella había sufrido 2 derrames cerebrales. Entonces me inventé un cuento. Le dije que me invitaban a Moscú a formar parte del equipo suplente de la selección soviética de paracaidistas. El equipo femenino de cosmonautas se formó junto con el de hombres. La ciudad de las estrellas aún no existía. Había una unidad militar a 40 kilómetros de Moscú, rodeada por una valla muy alta. Cuando se unió al equipo, era una persona ya formada. Sabía lo que quería en la vida. Y sabía cuál era su meta y se atenía a ella. Hacía todo para que no la echaran del equipo. La fecha oficial de la creación del equipo de mujeres cosmonautas es el 12 de marzo de 1962. De más de 1000 candidatas, fueron seleccionadas solo 5. La ingeniera Irina Soloviova, la programadora Valentina Ponomariova, la tejedora Valentina Tereshkova, la profesora Shana Yorkina y la secretaria taquígrafa Tatiana Kuznetsova. Todas tenían que pasar un duro proceso de entrenamiento, incluida la preparación física, lo mismo que los cosmonautas hombres. En cada entrenamiento trabajaba un grupo de médicos. No tenían una opinión unánime acerca de si el organismo femenino podía soportar grandes sobrecargas durante el despegue, en la ingravidez y durante el aterrizaje. Una de las pruebas más complicadas era la de la fuerza centrífuga, que imitaba la sobrecarga a la que se somete a la persona. No todos podían superarla. En la espalda te aparecían pequeñas lesiones hemorrágicas que se llaman petequías. Es una palabra muy bonita, petequías. Es cuando se rompen los capilares. Para aquel entonces al espacio ya habían viajado Yuri Gagarin, German Titov y el futuro esposo de Valentina Tereshkova, Andriy Nikolaev, como también su compañero de vuelo, Pavel Popovich. Eran los 4 héroes del país. Gagarin era una persona sonriente y abierta. Visitaba a los jóvenes más que otros. Una vez le preguntaron qué fue lo que le dio más miedo. Dijo que fue cuando caminaba por la alfombra roja, en Vnukovo. Se le desató un cordón. Tenía miedo de pisarlo y caerse delante de toda la gente. El momento cuando Gagarin, con un cordón desatado, fue a reportar a los gobernantes del país acerca del exitoso vuelo espacial está grabado en video. Una autoridad absoluta para los cosmonautas era, por supuesto, el constructor general Sergei Korolev, gracias al cual la URSS se hizo líder en el cosmos. Creo que nadie nunca ha sabido regañarnos, exigirnos algo y querernos como Sergei Korolev. Le teníamos miedo y le adorábamos a la vez. Simplemente le queríamos. Uno no elige a los padres, pero tuvimos suerte de ser los pioneros, los primeros cosmonautas que salieron de su nido. Según sus contemporáneos, Sergei Korolev no siempre apoyó la idea de que una mujer volara al espacio. Primero pensaba que había que perfeccionar los vuelos a la órbita de los cosmonautas hombres, de pilotos militares. Posteriormente accedió a que el vuelo fuera pilotado por una mujer. Sus colegas afirmaron que lo convencieron para que diera el visto bueno. Korolev fue uno de los que apoyó la candidatura de Tereshkova, aunque la última palabra la tenía el jefe de Estado, Nikita Khrushchev. Con la intervención de Nikita Khrushchev y la aprobación de Sergei Korolev,
A pesar de la resolución de la comisión médica, Valentina Tereshkova fue designada la primera mujer cosmonauta. El origen social de Tereshkova desempeñó un papel crucial en esta decisión, porque no era la mejor candidata para la selección. Yo tenía la sensación de que sería Ponomariova quien iba a volar. ¿Saben por qué? Porque además de que era piloto, se graduó en la universidad e hizo un curso de matemática superior. Pensaba que volaría ella, pero al final la que voló fue Tereshkova. Valentina Tereshkova nunca volvió a bajar de aquella órbita. Era representante del país, presidenta del Comité de Mujeres Soviéticas, dirigente de la Unión de Sociedades de Amistad y Cooperación con los países extranjeros. La lista es larga, pero algún día podía terminar. La fría jornada del 22 de enero de 1969 no presagiaba nada malo. Por el contrario, era un día alegre para ella. Valentina Tereshkova, junto con la delegación gubernamental, fue a recibir al aeropuerto a sus colegas y amigos cosmonautas que acababan de regresar de un vuelo. Se dirigían al Kremlin. Yo iba sentado en el medio. Detrás iban Valentina Tereshkova y Andrián Nikolaev. Yo vi que había un hombre con uniforme azul de miliciano, apartado de la multitud. Él empezó a disparar. Valentina estaba detrás de mí y Andrián la cubrió. Eso es verdad. Yo estaba sentada justo en este lado. Encontraron 9 balas debajo de mi asiento. Creo que el hecho de que tuviera una madre que necesitaba mi ayuda, porque estaba enferma, y una hija pequeña, me salvó la vida. Creo que el Señor lo tuvo en cuenta y me salvó. Fue un intento de asesinato contra el líder de la URSS, Leonid Brezhnev. El oficial del ejército soviético, Alexei Ilyin, se puso el uniforme de agente de milicia para acercarse al coche y disparar a Brezhnev. Pero abrió fuego contra el otro auto en el que viajaban los cosmonautas. Ilyin fue detenido de inmediato y después declarado demente. La polémica sobre cuál de las candidatas estaba mejor preparada para el vuelo duró hasta mediados de mayo de 1963. En el grupo de apoyo de Valentina Tereshkova estaban Sergei Korolev y Yuri Gagarin. El 21 de mayo de 1963, los miembros de la comisión estatal llegaron al centro de preparación. Pusieron una mesa larga en una de las habitaciones del centro. La cubrieron con un mantel rojo y nosotras, en uniforme de subteniente, después del examen estatal nos invistieron con el grado de subteniente. Estábamos sentadas en sillas. Eran sillas soviéticas muy sencillas. Estamos ahí a lo largo de la pared y temblábamos. Entonces el diseñador y constructor general Sergei Korolev, entendiendo que todos ya conocían la decisión final, se dirigió a Ponomariova. Me indicó con el dedo y me preguntó, ¿le afectará mucho, camarada Ponomariova? Sí, camarada Korolev, me afectará mucho. Me dijo, por supuesto, a mí también me daría mucha pena. Pero dijo que todas iríamos al espacio. Pero no sucedió así. Al espacio de todo el primer grupo femenino fue solo Valentina Tereshkova. Otras muchachas perdieron unos años de vida más preparándose al vuelo para oír lo siguiente en 1969. Nos agradecieron por el deseo de servir a la patria y dijeron que la patria no necesitaba más nuestros servicios. Luego disolvieron nuestro grupo. El primer vuelo simultáneo a la órbita lo realizaron Andrián Nikolaev y Pavel Popovich en las naves Vostok 3 y Vostok 4. Ahora era una tarea nueva. Por primera vez una mujer iba a participar en un vuelo simultáneo. Primero a la órbita debía salir la nave Vostok 5 con el cosmonauta Vykovsky y solo después de él Tereshkova en la Vostok 6. La nave Vostok 5 con Valery Vykovsky despegó el 14 de junio de 1963 del cosmódromo a las 17 horas local. 15 de junio. Quedan 24 horas para el vuelo de Tereshkova.
Los médicos aseguran que Tereshkova tiene buen apetito y hasta ha aumentado de peso, pero me parece que Valentina ha adelgazado considerablemente. Está más pálida que lo habitual y un poco excitada. 16 de junio de 1963. Estas imágenes llegaron a todo el mundo. Tereshkova despegó sin situaciones de emergencia. Y cuando estaba todo preparado y oí llave en posición de salida, despegue, grité: ¡Hey, cielo! ¡Quítate el sombrero que voy hacia ti! Los parientes de Tereshkova se enteraron de su vuelo solo por las noticias de radio. Terminé el primer año de la escuela técnica. Vivíamos 7 muchachas en una habitación en la residencia estudiantil. Teníamos una radio y dijeron que una mujer había volado al espacio. Valentina Tereshkova. Me volví loca. Dije: muchachas, es mi prima. Y ellas: no puede ser. Les respondo: es verdad. Ese mismo día, el líder soviético Nikita Khrushchev se comunicó con Tereshkova. Todos los sistemas de la nave funcionan perfectamente. Me siento excelente. Le oigo muy bien. Le llaman Chaika. Permítame llamarle simplemente Valentina. Estoy muy contento y orgulloso de que una muchacha soviética, sea la primera en el espacio y que maneje las tecnologías más avanzadas. Pero no todo era ideal con estas tecnologías avanzadas. He hablado con Tereshkova varias veces. Se siente que está cansada, pero no lo quiere reconocer. 2 veces ha tratado de orientar la nave y confiesa que la orientación no le sale. Sergei Korolev también estaba nervioso. Aunque había sido parte del entrenamiento, Tereshkova no podía dominar el control manual de la nave. Hoy, la primera mujer cosmonauta afirma que sucedió así por un error de los ingenieros. El error consistía en que durante el descenso el programa tenía previsto no desplazar la nave de la órbita, no proceder al aterrizaje, sino subir a la órbita. Luego recibí datos nuevos, los introduje y todo siguió bien. Los médicos tenían otra versión. Chaika soportaba mal la ingravidez y por eso no cumplía las órdenes de la Tierra con precisión. El primer día se sentía muy mal. Tenía náuseas. Y es que, en realidad, pocos se sentían bien allí. Según las leyes de aquel tiempo, la primera mujer cosmonauta de la Unión Soviética no tenía derecho de equivocarse y más aún de demostrar debilidad. Ya tras el despegue debía convertirse en una leyenda. Solo después empezaron a hablar sobre los problemas con la comunicación y que una vez tuvieron que despertarla porque se quedó dormida fuera de horario. También se habló de 2 lápices rotos por los que Tereshkova presuntamente no pudo tomar notas en el diario de a bordo. Un lápiz. No se rompió. Saben, ahora han aparecido algunas fábulas. A veces me llaman y dicen que hay que aclararlas. ¿Para qué? Un verdadero hombre nunca las inventaría. Eran los primeros vuelos bastante difíciles. Había que demostrar que podíamos trabajar a bordo hasta en esas condiciones. Hay cosas puramente profesionales que no deben discutirse públicamente. Son de trabajo, siempre existen y hasta ahora ningún vuelo espacial transcurre sin ellas. El aterrizaje de la primera mujer cosmonauta tampoco fue suave. Le dijeron claramente que cuando se abriera la escotilla, estaba prohibido mirar hacia arriba. Ella tenía que permanecer acostada. Pero es la curiosidad femenina. Cuando abrieron la escotilla, levantó la cabeza y en ese momento funcionó el asiento de eyección y el casco le golpeó la nariz.
Nos eyectamos y la cápsula espacial aterrizó en su propio paracaídas, que se abrió a la altura de 4 kilómetros. Y el mío a la altura de 7 kilómetros. Cuando miré hacia abajo, Dios mío, allí había un lago. ¿Voy a caer allí? Pero todo salió bien. El viento era fuerte, así que el aterrizaje fue bastante duro. Las rachas de viento alcanzaban los 17 metros por segundo y en posición cabeza abajo tuve que desabrochar el sistema del paracaídas para quitar la cúpula. Al momento de aterrizar, Tereshkova fue rodeada de inmediato por mucha gente. Le trajeron papas, leche, que los tomó con gusto, pero el resto de los productos del vuelo que le quedaban los regaló como presentes. Y eso no debía hacerlo, porque no había ningún chequeo y nosotros estudiábamos el organismo humano. ¿Qué comió? ¿Qué segregó? ¿En qué cantidad? Todo eso se tomaba en cuenta y de repente nos quedamos sin esos datos. Pero eso era algo secundario. Lo importante era que había vuelto viva. A woman blasted into space for the first time in '63. Russia sent Valentina Tereshkova on a 48-orbit ride. Era especialmente agradable que mi soledad bastante larga en el espacio se viese recompensada con la aparición de una compañera tan encantadora como Valentina Tereshkova. Que su esposa no escuche eso. Estoy muy contenta de ser la primera mujer en el mundo que ha tenido el gran honor de volar al espacio. La burguesía siempre resalta que la mujer es el sexo débil, no toda mujer. Y en general eso no es justo. Aquí está una mujer soviética, según la opinión burguesa, representante del sexo débil. Y ella demostró a los cosmonautas estadounidenses quién es el que manda aquí. En la tribuna del mausoleo, al lado de Tereshkova, estaba Andriyan Nikolaev. Se comenta que Gagarin le dijo a Khrushchev, tal vez pronto en la Unión Soviética aparezca la primera pareja espacial del mundo. Khrushchev personalmente participó en la organización de la boda. De este matrimonio nació una hija, Yelena, llamada así en honor de la madre de Valentina. Imágenes singulares. La primera mujer cosmonauta con su hija en una sesión de una videoconferencia con Andriyan Nikolaev, que otra vez se encontraba en el espacio. Fuimos a la colmena y una abeja le picó al tío Alexei. Tereshkova y Nikolaev se divorciaron 19 años después. A Valentina no le gusta hablar ni de su primer matrimonio ni del segundo. Luego se casó con el cirujano principal del Ministerio de Defensa, Yuri Shaposhnikov. La primera mujer cosmonauta tiene 2 nietos, Alexei y Andrei. Este año el mayor se ha graduado de la escuela y quiere ser economista. Al principio el mayor anhelaba ser piloto, pero con los años este deseo desapareció. El menor dice que quiere ser cosmonauta. Pues no sé. Vamos a ver si se cumple su sueño. Él es así. Cumple casi todo lo que dice. Mi abuela es cosmonáutica, al igual que mi abuelo. También saltaban en cama elástica. Y yo también quise saltar en cama elástica. La cama elástica es mi afición favorita. Igual que hace 50 años, cada minuto del día de Valentina Tereshkova, ahora diputada de la Duma estatal, está ocupado. Habiendo realizado solo un vuelo al espacio, será la primera mujer cosmonauta para siempre. Este concepto en cualquier enciclopedia, en cualquier buscador de internet, le pertenece a ella. Hoy Tereshkova sueña igual que hace 50 años. Está lista para volar, según sus palabras, a su planeta preferido, Marte.
aunque sea con un boleto de ida. Es mi profesión principal. Desde fines de 1961, cuando me invitaron a Moscú a las pruebas de selectividad, y a principios de 1962, cuando empezó la preparación, hasta hoy, estoy estrechamente vinculada con esta profesión, con el centro de preparación. Esa es mi vida. No me imagino otra.